22 de mayo. Despierta, creyente. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, versículo 41. En muchas ocasiones de mi vida me he dado cuenta de que he estado espiritualmente dormido. Es decir, me he centrado tanto en mis circunstancias, en quienes me rodean o en mí mismo, que comienzo a vivir como en automático, queriendo resolver los problemas por mi propia cuenta. He tenido que confesar y arrepentirme de esta tendencia y crecer en seguir el ejemplo de Jesús, que continuamente se encomendaba al Padre. En el jardín de Getsemaní vemos un ejemplo claro de esto. Jesús sabía que eran sus últimas horas antes de ser colgado en la cruz. Acababa de cenar con sus discípulos por última vez, y en esa cena estaban quienes lo traicionarían, aquellos que habían caminado con él. Uno de ellos era Pedro, quien aseguraba que nunca negaría su fe en Cristo. Sin embargo, Jesús sabía lo que pasaría solo unas horas más tarde. Van al jardín y Jesús abre su corazón a estos hombres, diciéndoles cómo se sentía de afligido, muy triste hasta la muerte. Y lo que hace Jesús es asombroso. Jesús no se quedó ahí hablando con sus discípulos o haciendo alguna cosa para distraerse de su dolor. Ni siquiera hizo algo por arreglar su problema o convencer a Dios o a los hombres de que debían dejarlo y no traer ese gran sufrimiento que venía. No, Jesús hizo lo que nosotros los seres humanos no hacemos por naturaleza. Él se humilló delante del Padre, se postró en oración, confianza y sumisión a la voluntad de Dios, no a la voluntad humana. Y les pidió a sus discípulos que hicieran lo mismo, que lo vieran y siguieran su ejemplo. Vemos ahí el contraste del supremo, santo y perfecto Salvador con los discípulos en su humanidad y adormecimiento espiritual y físico. La angustia de Cristo nos muestra su corazón, su amor para con el Padre, que lo llevaba a tal aflicción al saber que se separaría de él por causa del peso del pecado de su pueblo. Su sumisión era tal que, a pesar del sufrimiento que pasaría, su actitud era encomendarse a Dios Padre en oración, en súplica, en estar alerta y luchar contra la carne que lo impulsaba a lo contrario. Este relato de los últimos momentos de Cristo con sus discípulos es una exhortación para que tú y yo vivamos de esta manera. Los tiempos son amenazantes, difíciles, y los creyentes debemos estar velando y orando para que no entremos en tentación. Las tentaciones son muchas. Particularmente la tentación latente en el cristiano es: mírate a ti mismo, resuelve tus problemas y aparenta que todo en tu vida cristiana está bien, aunque por dentro estés constantemente hablándote a ti mismo mentiras que no vienen de la palabra de Dios. Caemos en depresión, en ansiedad, en orgullo, en pecado, en autosuficiencia y en autovictimizarnos porque no nos quedamos dormidos. Sigamos el ejemplo de Cristo. Despertemos, velemos, oremos, encomendémonos al Padre, y al encomendarnos y tener la certeza de que Él y en Él somos libres, podremos vivir para Él entonces, siendo fieles al mantenernos aferrados a su palabra y a la oración. Que tengan un excelente día, queridos hermanos.